Bueno, queridos estudiantes, les saluda el profesor Aparicio, esta vez para trabajar lo que es el tema de las rebeliones indígenas en el siglo XVIII. ¿no? Eh, ya con ustedes en la clase anterior hemos tratado sobre las reformas borbónicas, de cómo el Estado español adoptó un conjunto de medidas reformatorias en cuanto a las colonias americanas, es decir, para recuperar su dominio económico en las colonias, como también transformar las bases económicas en España. Entonces, referente a esa clase, nos recordaremos que en América había mucha explotación hacia los indígenas. Desde que llegaron los españoles empezaron con el colonialismo y con ello a ejecutar un conjunto de mecanismos de explotación al indígena. Entonces, frente a esta situación, desde 1532, desde la llegada de Francisco Pizarro, hasta 1700, la población indígena estaba mancillada y explotada. Tal es así que el siglo XVIII va a ser considerado como el siglo de las rebeliones. Esta frase fue acuñado por el historiador O'Phelan Scarlett, quien califica que el siglo XVIII se le considera como el siglo de las rebeliones. ¿Ya? Un siglo de rebeliones. Entonces, jóvenes estudiantes, el siglo XVIII va a significar siglo de las rebeliones, de grandes rebeliones y de grandes cambios. Hablemos uno de Juan Santos Atahualpa, que está acá, y obviamente de 30 años después se va a ejecutarse la gran rebelión de Túpac Amaru II, del muy conocido como José Gabriel Condorcanqui. Entonces, chicos, las rebeliones indígenas, ¿no?, del siglo XVIII. Primeramente vamos a tocar en este siglo, ¿no?, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Y si nos preguntamos quién era Juan Santos Atahualpa, ¿no? Era un hombre muy preparado, ¿no?, que posiblemente, según los criterios de historiadores, ¿no?, que se ha autoproclamado como heredero del linaje inca. Por eso que se autoproclamó Juan Santos Atahualpa, posible, ¿no?, sucesor del Inca Atahualpa, ¿no? Además, fue un hombre muy, muy lúcido, fue preparado, ¿no? Estudió en las instituciones de enseñanza de los jesuitas, ¿no? Y se dice que a los 30 años aproximadamente viajó a Europa, a África, ¿no?, donde aprendió e interiorizó lo que es el liberalismo, ¿no? El liberalismo. Asimismo se cuenta también que Juan Santos Atahualpa aprendió muchos idiomas, ¿no?, en este trayecto de su viaje, ¿no? Fue un hombre muy educado, ¿no?, un hombre muy preparado, que sabía hablar latín, sabía hablar el castellano, sabía hablar el quechua, el aymara y un conjunto de lenguas aborígenes, ¿no?, que le va a servir para poder llevar adelante este proceso de independencia o en este caso la rebelión. En este caso, la rebelión. Entonces, chicos, nosotros vamos a ver que las rebeliones de Juan Santos Atahualpa se dan en el contexto del dominio colonial, ¿no?, donde los españoles están ejecutando un conjunto de medidas de explotación hacia el indígena, ¿no? Medidas de explotación hacia el indígena. Por eso se dice que la conquista o el dominio español no fue completo, ¿no?, porque el antisuyo, lo que es la selva central, lo que nosotros podemos llamar lo que es Chanchamayo, Pucallpa, toda esa zona, la selva central, no fueron dominados por los españoles, ¿no? Por eso que hay historiadores que califican que no fue un dominio total y completo de los españoles, a lo menos en América, lo que era el territorio tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, este proceso de rebelión se va a darse durante el virrey
Marqués de Villagarcía, ¿no? Este proceso de rebelión de Juan Santos Atahualpa, este acontecimiento se ejecuta durante el gobierno del virrey Marqués de Villagarcía. Asimismo, durante el virreinato de José Antonio Manso de Velasco, ¿no? Entonces vamos a ver, a proceder lo que es, vamos a ver los fundamentos, ¿no? Los fundamentos. Eh, ¿Cuál era la coyuntura de rebelión? Se dio en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué quiere decir eso? Que la rebelión duró en la segunda mitad, ¿no? Segunda mitad, es decir, en 1742, que duró aproximadamente hasta lo que es hasta la segunda mitad del siglo XVIII. La segunda mitad del siglo XVIII. Más o menos hasta el 76. ¿Cuáles fueron las causas para la rebelión, ¿no?, de Juan Santos Atahualpa? ¿Qué le motivó para rebelarse contra los españoles? Uno le motivó, creo que ya he mencionado, lo que son las reformas borbónicas, ¿no? Cuando Felipe V asume el poder en España, después de la muerte de Carlos II, ¿no?, y después, obviamente después del Tratado de Utrecht entre Francia e Inglaterra, Felipe V es el que inicia las reformas borbónicas, ¿ya? Las reformas borbónicas, ¿no? Y las reformas borbónicas, sí, como les dije, que ameritaba un conjunto de cambios, principalmente que afectó a los criollos, a los criollos, ¿no? A los criollos. Muy bien, ¿no? Y promovida por el rey Felipe V, o Felipe de Anjou, también conocido como Felipe de Anjou, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se generó? Se generó dos rebeliones, ¿no? Dos rebeliones. Uno, que es de Juan Santos Atahualpa, y el otro, que más adelante vamos a trabajar, es la rebelión de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, ¿no? Más conocido como José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Condorcanqui. Ya eso se revela en 1780, pues, ¿no? Más o menos casi 30 años después de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Muy bien, Juan Santos Atahualpa, un hombre preparado, ¿no? Eh, que había conocido incluso Roma, África, Europa, etcétera, muchos países, ¿no? Un hombre ilustrado, ¿no? Se levantó en armas. Cuando regresa en 1735, ¿ya?, regresa a América, inmediatamente toma contactos con grupos indígenas y tribus amazónicos. ¿Para qué? Para establecer lo que es la rebelión, ¿no?, y volver a los tiempos antiguos. Entonces se levantó en 1742. ¿Desde dónde? Desde las montañas de Huanta, acá Ayacucho, Huanta. ¿Hasta dónde abarcó su rebelión? Desde Huanta hasta Chanchamayo, que es la selva central, ¿no? O también lo conocen como el Gran Pajonal, ¿no? Lo que es Junín, ¿no? Jauja, Tarma, lo que es selva central. En este movimiento de rebelión, Juan Santos Atahualpa logró contactarse con un conjunto de tribus de la selva. Entre ellos tenemos lo más principalmente como los Ashánicas, más conocido como los Campas, ¿no? Algo que los españoles los conocía a estas tribus como chunchos, ¿no? Entonces, Juan Santos Atahualpa logra contactarse con grupos amazónicos, como los Ashánicas, como no solamente los Ashánicas, sino también los Chipibos, los Aguarunas, los Ojíbaros, los Machillengas, ¿no? Logró unirlos, ¿no? ¿Para qué? Para iniciar la lucha, ¿no?, de la libertad de los pueblos indígenas de la opresión colonial, ¿no? De la opresión colonial. Entonces Juan Santos Atahualpa inicia la rebelión con el fin de recuperar, ¿no?, ese imperio antiguo y volver a esa vida anterior al dominio colonial, ¿no? Volver
a la etapa antigua antes del dominio colonial, perdón, antes del dominio colonial, donde el Estado inca tenía una organización muy adecuada, sin explotación hacia los, ni abuso extremo hacia los indígenas, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos, chicos. La rebelión de Juan Santos Atahualpa en 1742, que duró hasta 1756, ¿no? Tenemos punto uno, franciscanos. Recuerden que los españoles empezaron a mandar un conjunto de misioneros hacia la selva central. ¿Para qué? Para poder cristianizarlos y de ahí someterlos a su poder. ¿Para qué? Para poder generar, ¿qué cosa? Generar trabajos a favor de los españoles. Entonces en esta rebelión, los franciscanos son los que van a dirigir, ¿no? Dirigen la cristianización. Dirigen la cristianización. ¿No? La cristianización hacia estos pueblos como los Ashánica, los Chipibos, los Aguarunas, los Ojíbaros, etc., ¿no? Entonces, esta forma de cristianización era una forma de dominarlos. ¿Para qué? Para someterlos a trabajos a favor de los españoles. Eso era la intención profunda de los franciscanos en dirigir las famosas misiones cristianas a estos pueblos, ¿no? Colonia y epidemias, ¿no? Colonia. Estas misiones de los franciscanos tenían la intención de ¿qué? De colonizar a estos pueblos de la selva central, ¿no? Pero ¿qué sucede? En este contacto de cristianización, ¿no? Para colonizarlos y llevarlos, organizarlos para un trabajo a favor de los españoles, se generó ¿qué cosa? Epidemias. O sea, los misioneros, al contacto con los aborígenes, también llevaron sus epidemias, ¿no? Entonces, acá la colonias y epidemias, es decir, ¿no? Que ha habido un choque, o sea, es decir, un choque, ¿no? Un choque principalmente de qué? De culturas. De culturas. Y por consiguiente, enfermedades. Enfermedades que muchas veces devastaba a estos pueblos, como por ejemplo la viruela, que fue devastadora en la historia del Perú incluso, ¿no? Que llegó incluso a la zona andina, viruela, por ejemplo el sarampión, ¿no? Y otras epidemias. Pero la viruela fue más letal, ¿no? Para la población indígena, como también para los aborígenes de la selva. ¿Qué factores llevaron a Juan Santos Atahualpa a decidir rebelarse, ¿no? Uno, por el dominio por el Cerro de la Sal, un lugar estratégico, un hábitat natural para los aborígenes de esta zona de la selva central, ¿no? Frente a esto, ¿no? Hubo grandes choques. Otro, que promovía Juan Santos Atahualpa, el rechazo al modelo evangelizador. El rechazo al modelo evangelizador. ¿Y por qué las reducciones? Recuerden que las tribus estaban alejadas de un lugar a otro. ¿Y qué hacían los españoles? Los reducía, ¿no? A un solo punto, ¿no? Formando ¿qué cosa? Ciudades. Ciudades.